El hombre, en su condición propia de único animal racional, ha sentido desde sus orígenes tanto temor como fascinación hacia lo desconocido. Este temor en un principio se manifestó en la atribución de su carácter sagrado a lo ignoto, surgiendo así los primeros mitos a través de los cuales el hombre intentaba dar una explicación al origen de los fenómenos del mundo que lo rodeaba. Posteriormente, con el desarrollo de las ciencias y el pensamiento racional, se dejaron de lado las explicaciones que incluían la intervención de fuerzas divinas, y se empezaron a elaborar respuestas basadas en el conocimiento empírico de los hechos. No obstante, actualmente sigue existiendo conceptos abstractos, tales como la muerte, los cuales aún generan incertidumbre. Esta misma incertidumbre sirvió como fuente de inspiración para una gran cantidad de escritores, surgiendo así el relato fantástico. La esencia misma de la literatura fantástica se constituye de la sensación de duda y ambigüedad que producen las temáticas que estos relatos abordan. La estructura básica de la literatura fantástica consiste en la interrupción de elementos sobrenaturales en un relato que suponía realista. Es decir, que estas obras iniciaron presentando una trama cargada de elementos cotidianos hasta que en cierto punto se presenta un elemento que corta con la continuidad, saliendo del realismo e integrando en el terreno de lo fantástico. Luego plantea que los tres tipos de relatos presenta una estructura similar a la que mencioné anteriormente. Inicia aparentando ser un relato realista hasta que se presenta un elemento que rompe con lo que consideramos real. Segundo párrafo de introducción alega la muerte como hecho que genera incertidumbre al hombre, tal que un claro ejemplo de sentimiento hacia lo desconocido se manifiesta en el film El sexto sentido. Su trama maravillosa explica de manera progresiva la vida de un psicólogo cuyo trabajo lleva a conocer a un niño que posee facultades sobrenaturales que se va manifestando a medida que el protagonista lo va conociendo. Este chico llamado Cole goza de la capacidad de ver personas difuntas, aspecto que está relacionado a lo maravilloso, ya que en la realidad respecta nadie tiene esas particulares habilidades. En el desenlace de la trama podemos apreciar cómo los muertos acosan a Cole de manera involuntaria, utilizando sus cuerpos de manera usual, incluso llevando consigo heridas mortales, como en la escena en la que un niño aparece corriendo por la casa de Cole con una herida de bala en el cráneo. En el final de la historia se nos revela que el protagonista, el Dr. Malcolm, se ha fallecido durante toda la película, remontándonos a una escena de los primeros minutos en la que un hombre, estando en estado de locura, le dispara en el cuerpo. Malcolm, en su afán de redimirse ante los niños que no pudo ayudar mediante su trabajo como psicólogo, como lo pudo ser su asesino, por ejemplo, se empeña en solucionar los desórdenes psiquiátricos de Cole, que es la única persona con la que puede relacionarse por sus extrañas facultades. Ahora bien, una historia que relata los acontecimientos ocurridos en la vida presente de un hombre ya difunto, quien se relaciona con un niño que posee la habilidad de ver gente muerta, ha de ser considerado un relato maravilloso, ya que su característica sobrenatural es confirmado en tanto nos enteramos que lo que Cole sufre no es un producto de ninguna sustancia o alucinación, sino que es real, y los fallecidos recurren a él para ser ayudados a cumplir sus últimos propósitos. Un segundo ejemplo del juego de incertidumbre respecto a la vida y la muerte se da en el relato fantástico de Borges, El Sur. Este cuento narra la historia de un hombre quien luego de sufrir un duro impacto en la cabeza comienza a presentar fiebre y se dirige a un hospital, en busca de ayuda. Los días pasan y su estadía allí se torna un infierno. En aras de su recuperación, el protagonista, cuyo nombre es Juan Dalman, recibe la noticia de que estuvo a punto de morir como consecuencia de una septicemia producida por el golpe en su cráneo. Tras ser dado de alta, decide trasladarse a una estancia en el sur para llevar a cabo su convalecimiento. Utiliza el tren como medio de transporte, pero tras un trastornado viaje que presenta situaciones confusas,
como la ilusión de que aquel viaje es un viaje al pasado o que el paisaje de la llanura se mezcla con sus sueños, y el tren en el que despierta ha cambiado. Un guardia le explica que el tren no pasará por la estación que corresponde a Dalman, por lo que éste ha de bajarse con anticipación y buscar otro medio de transporte. Termina dirigiéndose a una estancia en la cual un hombre que posee parecido con un trabajador del sanatorio le promete un carruaje. El protagonista, mientras su transporte es preparado, decide alimentarse, por lo que se mete en una suerte de taberna en la que unos jóvenes comienzan a provocarlo buscando pelea. Estos jóvenes desconocidos parecen conocerlo y tener problemas previos con él, razón por la cual desenfundan armas blancas. Ante la falta de un elemento defensivo, un gaucho allí presente le arroja un facón para que Dalman se defienda, y en tanto este lo recoge, se da cuenta que ha aceptado un duelo que no puede ganar. Sin embargo, una reflexión decide que ante la necesidad de escoger entre dos escenarios, la más factible es morir allí asesinado, y no en la agonía de aquel infernal sanatorio. Este relato de interpretación bastante libre puede ser clasificado del tipo fantástico, en tanto no presenten elementos que confirmen de manera definitiva si estamos enfrente a una narración sobrenatural o no. De esta manera, el lector puede decidir en base a sus propias conclusiones a cuál de los dos guerreros corresponde lo leído, si al género extraño o maravilloso. Por último, podemos hallar la presencia de elementos maravillosos en la historia del difunto señor Elsham, un relato que nos cuenta acerca de un anciano que comienza a formar una suerte de amistad con un joven estudiante llamado Edward, tanto así que decide otorgarle su fortuna a cambio de una peculiar petición, que éste le cuente todo sobre su vida personal. El joven acepta y concluye con lo solicitado, y luego de unos días ambos hombres deciden efectuar un encuentro en la cual el anciano le propone a Edward beber una peculiar brebaje que éste trajo. La oferta es aceptada y poco después el estudiante empieza a presentar síntomas de malestar, sintiendo como si su cuerpo se encontrase bajo el efecto de narcóticos. El protagonista despierta repentinamente percibiendo una extraña particularidad. Su fisionomía era idéntica a la del anciano. Tras el impacto que le genera la situación, Edward se suicida dentro del cuerpo de su supuesto amigo. Y por ende toda la riqueza pasaba a pertenecer al anciano en el cuerpo de Edward. Esto denota un pícaro acto de manipulación en la que este señor se termina saliendo con la suya, habiendo logrado intercambiar su físico desgastado y moribundo por uno pleno y fuerte, mediante una pócima de características sobrenaturales. Sin embargo, su final no culmina de manera óptima, ya que acaba siendo atropellado y en consecuencia fallecido. Ahora bien, sin duda podemos afirmar que en este caso se trata de un relato maravilloso, no extraño ni fantástico, producto del planteo por parte del autor de la existencia ficticia de una sustancia capaz de transferir entre cuerpos, elementos que sin duda no existen en la vida real. Por esto mismo, la narración confirma la existencia de características sobrenaturales y en consecuencia es de índole maravilloso.